Julián, Ok. que tiene unas consultas, pero la va a mirar después de la clase, por eso Listo, dale. me quedé con Si él. querés encargate de la consulta, Luca, vos, y yo me quedo con los chicos acá. Eso, 10 puntos. Dale. Ahí ya estoy grabando esto. Gracias, Luca. Listo, entonces estamos. Bueno, gente, a ver, máquina de inducción, vamos a hacerlo lo más livianito posible. A ver, vamos como siempre, empezamos. ¿Qué parte tiene una máquina de inducción? ¿Cómo está? ¿Por qué se llama máquina de inducción o máquina asincrónica? La máquina. La velocidad de los campos no es la misma que la de giro. A ver, ¿cómo sería eso? Porque, a ver, vamos a pensar primero un poquito de cuáles son las partes de la máquina. Rotor, estator. Muy bien, tenemos rotor y un estator. ¿Sí? Tenemos rotor y un estator. Tenemos un rotor y un estator. Ahí está. Rotor y estator, perfecto. Tenemos un eje, ¿no? Como toda máquina. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo es el uso normal que se le da a la máquina sincrónica? ¿Cuál es el uso típico? Como la sincrónica era un generador, la máquina de inducción como motor. ¿Sí? Entonces, nosotros alimentamos a nuestra máquina de inducción con tensiones simétricas ABC. ¿Sí? Un sistema simétrico trifásico. No se confundan con los motores monofásicos, que son otro principio de funcionamiento. Entonces, tener un motor que lo alimentan acá obviamente con tensiones simétricas, un sistema senoidal simétrico. ¿Y qué hace eso? ¿Qué genera dentro del entrehierro? Que digamos la diferencia entre el rotor, que acá obviamente lo exageré, pero entre el rotor y el estator. O sea, acá tienen todas las bobinas del estator, ¿sí? Acá está toda la bobina del estator distribuida. También hay factores KD, KP, todo eso que no lo vamos a ver en la materia. Bueno, entendí que están acá están distribuyendo las bobinas para formar ¿qué, en definitiva? Adentro del entrehierro o adentro de la máquina. Un campo rotante, ¿no? Un campo rotante, fantástico, listo, perfecto. Entonces, esto genera, la tensión de línea genera un campo magnético. Ahí está. Un campo magnético rotante acá. ¿Sí? Que va a girar. ¿A qué velocidad ese campo magnético rotante? ¿A qué velocidad gira? No está impuesta por esa velocidad sincrónica, sería. Muy bien. ¿Y quién le impone la velocidad de frecuencia? Ya lo dije. ¿Quién le impone la frecuencia de la red, no? Efectivamente. Entonces, acá en Argentina, cuando ustedes enchufan un motor trifásico a la red, este campo magnético que se genera en el entrehierro por tener un sistema simétrico, trifásico, senoidal y estar distribuidas las bobinas en el estator, genera un campo que gira a la velocidad sincrónica, que la vamos a llamar N1. ¿Sí? Son tantos revoluciones por segundo. ¿De qué va a depender esa N1? Aparte de la frecuencia. Igual que en la máquina sincrónica. Número de polo. El número de polo, efectivamente. Entonces acá ojo que hay un número de polo que conjunto con la frecuencia determinan la velocidad de giro. Y entonces si está determinada por la frecuencia y el número de polos, una frecuencia sincrónica puede ser 1327,8. Y no. No. ¿Cómo son las frecuencias sincrónicas? ¿Cómo se calculaba? ¿Se acuerdan cómo se calcula la velocidad en función de la frecuencia y la cantidad de pares de polo? N igual F sobre el número de polo, de pares de polo, por ¿Sí? 60. Por F sobre el número de pares de polo. Por 60, ¿no? Para que te den RPM. Bueno, sí, por 60 para que te den RPM, por ejemplo. Dependiendo de cómo pongas las unidades. No importa si tenés omega o no, si no tenés un 2pi ahí dando vuelta. Pero perfecto, pero la frecuencia es 50 Hz. El número de pares de polo es un número como discreto, ¿no? Es 2, es 4, la cantidad de polo. 2, 4, 6. Entonces, estas N1 van saltando de valor en valor, ¿sí? Entonces,
Ustedes van a tener frecuencia sincrónica, dependiendo si la frecuencia de red es 50 60 Hz, 1500, 3000, bueno, y así sucesivamente, los múltiplos en función de la cantidad de pares de polo. Pero eso depende de la característica constructiva de la máquina, de la frecuencia a la que se conecta, va a tener una velocidad de giro de N1, el campo del estator. ¿Sí? El campo estator. Bueno, ¿y cómo funciona la máquina? Pues yo enchufo el motor y el motor, el que se compró un motor trifásico, empieza a girar. ¿Por qué empieza a girar? ¿Cuál es el efecto que se genera? ¿Qué hace ese campo? Ese campo hace como que el rotor lo siga, de alguna forma, cuando va. ¿Por qué? Sí, claramente, así empieza a girar, acá así se empieza, el rotor lo empieza a seguir por alguna causa, que es la que le pregunto igual, y el eje empieza a girar, claramente. ¿Cuál es la causa? En los rotores de estas máquinas creo que circulan unas corrientes y hace que una corriente bajo un campo genere una fuerza. Muy bien. ¿Y por qué circula corriente por el rotor? Porque están cortocircuitados. Muy bien. El rotor es un arrollamiento cortocircuitado. ¿Sí? Que tenemos dos tipos de rotores, rotor bobinado o rotor jaula de ardilla. ¿Sí? El bobinado es una bobina que cuando está en operación normal se cortocircuita. ¿Sí? Entonces es un arrollamiento cerrado. Cuando tenemos el rotor jaula de ardilla son barras que están también cortocircuitadas. Entonces, este campo que está girando acá a esta velocidad, que empieza a cortar esos conductores, como está cortocircuitado, empieza a circular una corriente por el rotor, la corriente rotórica. Esa corriente rotórica, ¿qué me genera? ¿Un campo qué? Campo magnético, ¿no? Me genera un campo magnético. Que al principio va a estar por acá, o sea, lo va a generar, se va a generar, y cuando hay dos campos magnéticos y yo le doy libre rotación a esto, ¿qué va a empezar a hacer? Estos dos campos empiezan a interactuar entre sí, ¿no? Y uno empieza a arrastrar al otro, ¿no? Entonces, ¿qué hace la máquina sincrónica? Al principio es muy grande la diferencia, ¿no? Porque este está parado, porque digamos, no hay ningún campo. Cuando lo moví un poquito, se movió un montón, ¿sí? Porque el rotor está parado. Entonces, la máquina, ¿cómo es? Si corto mucho conductor, va a generar una corriente grande, por lo tanto va a generar un campo importante, y por lo tanto va a generar una corriente, se va a dar una corriente importante en el rotor. Ahí tienen la primera causa de por qué los motores causan corriente grande en el arranque, y va a generar un campo que se va a acoplar a este magnético y lo va a hacer girar a una velocidad determinada. ¿Y cuál es esa velocidad determinada? Bueno, ¿qué pasa si este motor, digamos, si este campo, este naranja, alcanza al campo verde? Se pone arriba. ¿Qué hace el motor? Si lo alcanzan, están girando a la misma velocidad. ¿Y puede hacerlo? No, ¿Por qué? porque tienen un deslizamiento. Sí, está bien, pero digo, supónganse que no tenés ningún deslizamiento, no hay rozamiento ni nada. ¿Puede un motor de este tipo que la velocidad del rotor sea exactamente igual a la velocidad sincrónica? No, ¿qué tiene que ver el magnetismo acá? No, no va por ahí. Piénsenlo en la física. Ustedes me dijeron, ese rotor empieza a girar porque el campo magnético del estator está cortando bobinas del rotor. Si los dos giran iguales, ¿el campo magnético del estator corta algún lado activo de la bobina del rotor? Sí, o sea, si los dos giran iguales, como que se ven quietos entre ellos. El movimiento relativo entre ellos es quieto, por lo tanto, el campo del estator no corta ningún lado activo de bobina del rotor. Si no corta ningún lado activo, no hay corriente en el rotor. Si no hay corriente en el rotor, no hay campo del rotor. Y si no hay campo del rotor, no hay campo que se acople al otro. Por lo tanto, este motor no puede funcionar nunca a velocidad sincrónica. ¿Sí? Porque no habría el efecto asincrónico. ¿Por qué la máquina asincrónica? Porque necesita que haya una diferencia de velocidades entre el campo magnético generado en el estator y el campo magnético del rotor. Y así funciona la máquina. ¿Sí? En el medio está obviamente el deslizamiento, que es
¿cuán lejos están esas velocidades entre sí? Y de ahí se desprenden todas las ecuaciones de la máquina asincrónica. Pero por eso la máquina asincrónica, a velocidad de sincronismo, primero que no es lograble en la física, porque siempre hay una pequeña cupla que vencer. Pero en la velocidad de sincronismo yo les diría que si se podría eliminar cualquier rozamiento y todo, la máquina se acercaría al estator, digamos, a la velocidad del estator, en ese momento se quedó sin corriente, entonces se frenaría un poco, digamos, porque un mínimo rozamiento tenés. Se frenaría un poco, que generaría una cupla y lo llevaría de vuelta y estaría oscilando en la velocidad de sincronismo. Es en el caso más ideal, que tenga muy poquito rozamiento. Pero en vacío, el motor nunca gira a la velocidad de sincronismo. ¿Estamos? Ni en carga. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la máquina se llama máquina asincrónica, porque la velocidad del rotor es asincrónica, no va en sincronismo con la velocidad sincrónica de la red. Y en principio es por lo que funciona el motor, básicamente. Entonces, a partir de esto, el análisis se torna relativamente fácil si uno lo entiende en el concepto eléctrico que tiene el motor. ¿Por qué? Vamos a hacer lo que hicimos ya las primeras clases de transformadores. Yo me meto por la línea, ¿sí? Vengo de la línea y me meto. ¿Qué es lo que primero me encuentro? Eléctricamente hablando. Adentro del motor, ¿qué hay? Desde la línea adentro del motor. ¿Qué es lo primero que se encuentran eléctricamente? Muy bien, bobina, gracias Franco. Una bobina. La bobina, ¿cómo la modelamos eléctricamente? Bueno, entonces empezamos así, venimos de la línea, esta es nuestra bobina de estator. Vamos en una fase, ¿no? Todas las fases son simétricas, así que no hay ningún problema con eso. Perfecto, llegué, pasé por la bobina. ¿Qué es lo siguiente que veo en el motor? ¿Qué hay? Sigo metiéndome para adentro. Pasé la bobina, ¿qué hay para adentro? El eje, sí, antes que el eje. El eje está afuera. Tienen toda la bobina. Las bobinas están montadas en el estator, que es el hierro, básicamente. ¿Qué sigue después ahí? Entrehierro. El entrehierro, fantástico. ¿Qué es el entrehierro? Aire. ¿Un espacio de qué? De aire, ¿no? Un espacio de aire. Perfecto. Bueno, listo. Salteamos el entrehierro. ¿Con qué sigo adentro? Con el rotor, ¿no? ¿Qué tiene el rotor? Claro, y más bobina, exactamente. ¿El rotor qué tiene? Núcleo. Núcleo, un hierro, también dando vuelta, y bobinas también, ¿no? Si es rotor bobinado, bueno, si no la jaula ardilla tiene equivalente. Entonces, si uno plantea el circuito equivalente del motor, ¿ustedes le ven alguna diferencia con el transformador? A priori. El transformador entrábamos con bobinas, no íbamos al núcleo de hierro. No hay entrada de hierro, ok, veamos, pero no hay entrada de hierro en el transformador, pero tenemos hierro y nos vamos a otra bobina. Es lo mismo, ¿no? Y efectivamente, el diagrama, el circuito equivalente de un motor es igual al de un transformador. Ahora vamos a ver en qué cambia, ¿no? Porque no es un transformador. Yo me acuerdo, el profesor que después al que luego sucedió Raúl, lo que nos decía en las clases, Gali era el apellido, lo que nos decía, lo tuvimos poquito tiempo, justo cuando yo hice la materia, cambiaba. Lo que nos decía es, todas las máquinas son iguales, son la misma. Dice, algunas giran y otras se quedan quietas. Pero la máquina es una sola. Esa era la frase que usaba. Y tiene sentido, porque esto no es más que un conversor. ¿Qué tenemos? Bobina en el estator, bobina en el rotor. En el medio hay un camino magnético, un poco más de hierro o hierro puro en el transformador, hierro y aire en el motor. Pero en definitiva también hay una relación de transformación en el medio, ¿no? Entre las bobinas, para determinar corriente y todas esas cosas. Entonces es efectivamente igual. Entonces si nos ponemos acá, ¿se acuerdan del transformador? Los traigo al principio del cuatrimestre. Teníamos R1, X1, teníamos una R0 y una X0, ¿sí? Y teníamos acá lo que serían para nosotros ahora las bobinas del rotor, o la jaula de ardilla, que son bobinas equivalentes en el rotor, que acá le poníamos, acuérdense, R2', X2'. ¿Y cómo estaban relacionadas R1, X1 con R2, X2? Y a través de un campo magnético.
con una relación de transformación en ese caso. Bueno, el motor también tiene relación de transformación. Menos importante que en el trafo, pero la tiene. O no se usa para eso, pero la tiene. Hasta ahí vamos perfecto. ¿Sí? Hasta ahí vamos perfecto. Y si yo les pregunto esta parte, que es la de magnetización, ¿se acuerdan que era la parte de las pérdidas en el hierro, del núcleo y demás? ¿Qué diferencia le ven a esto, que ya se las dije, con el transformador? En un motor, ¿qué hay que no hay en el transformador? En el circuito magnético. Claro, aire, ¿sí? O sea, en el generador, en el transformador, perdón, en el transformador, este era nuestro circuito magnético, ¿sí? Todo iba por hierro. En un motor tenemos un eje y esto, y acá, digamos, para pasar de este hierro que está acá en el estator al hierro que está acá, tenemos un pedacito ínfimo de hierro, de aire, perdón. Que ese aire es necesario para que el motor gire primero, ¿no? Es necesario para que el motor gire, porque si no, si estarían los hierros agarrados, por eso el transformador, el motor es el transformador que gira, de alguna forma. Entonces, ¿cómo les parece que es la corriente de un motor de magnetización respecto a un transformador? ¿Qué tengo que hacer para magnetizar un motor? ¿Más o menos esfuerzo que en un transformador? Más. Más, porque tengo que vencer ese aire que no es magnético. Lo tengo que pasar, el campo tiene que pasar por ese aire. En el transformador iba todo por hierro, fantástico, un camino lindo para ir. Acá tengo que pasarlo. Entonces, ¿cómo les parece que es la corriente I0 del transformador respecto a la corriente I0 del motor? Y es más grande, tenés mayor reluctancia. Exacto. La del motor necesito más corriente para magnetizar la máquina. Entonces, ¿se acuerdan los modelos equivalentes o los distintos modelos que teníamos en el motor? ¿Cuál era uno? Uno hacíamos el simplificado. ¿Qué hacía el simplificado? ¿Qué despreciaba? La rama de magnetización. La rama de magnetización, exactamente. Despreciaba la I0. La cuestión ahora es, en un motor, ¿puedo despreciar la rama de magnetización? Tal vez sí, pero es más doloroso. Seguramente sí, digamos, o lo puedo hacer, o lo tenga que hacer para simplificar mis cálculos, lo quiero hacer, pero... bueno, ya sé, Frank, no es la cuestión es que no arranque, no es que la realidad se desprecie, sino la desprecio en mis cálculos, ¿no? En el impacto que tiene sobre la corriente I1. Eso es despreciar la rama y decir, bueno, considero que el motor es, la rama serie nomás. Eso es despreciarlo. Entonces, es más doloroso, las corrientes son más grandes de magnetización en un motor y, digamos, el porcentaje que esa corriente representa la corriente I1, por ejemplo, para calcular I2, ¿sí? Que venía por acá, I2', es más doloroso. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tomar una decisión, como siempre, de qué modelo uso, pero van a ver que en muchos casos, sobre todo cuando nos metemos con la cupla y las potencias y demás, se desprecia esa rama porque si no las ecuaciones quedan infinitamente grandes o muy grandes y muy difíciles de calcular. Entonces, nada, es para que tengan en cuenta esto, que despreciar I0, como en el transformador medio linealmente decíamos, sí, despreciemos I0, es baja, acá no tanto, acá no pasa eso. O tiene un poco más de peso al menos. Bueno, pero acá tenemos un transformador, ¿sí? ¿Qué es lo que me falta acá en un motor? Acá en el generador, en el transformador poníamos la carga. ¿Y acá qué pongo en el motor? Acá le ponía antes en el generador, decía una carga de 20 MVA, 20 kilovatios, ok, listo, una carga de 20 kilovatios. ¿Y acá en el motor qué pongo? Tiene que representar ese movimiento de alguna forma. Más que el movimiento, ¿qué es lo que hay que representar? Torque. El torque, la carga en el eje. La carga en el eje. La potencia mecánica, ¿sí? La potencia mecánica, si es algo que da movimiento, es una potencia activa. ¿Estamos de acuerdo? La reactiva no mueve cosas, ¿sí? Es una potencia mecánica. ¿Y cómo ustedes pueden, y que se está, de alguna forma, yendo del motor, la estoy sacando del motor? ¿Cómo representan eso ustedes? Una potencia mecánica o una potencia eléctrica activa que la estoy sacando del motor, ¿cómo lo representan eléctricamente? Porque acá no puedo poner un
una carga mecánica en mi circuito eléctrico. ¿Cómo lo representan eléctricamente eso? Una resistencia. Una resistencia, efectivamente. Una resistencia. ¿Sí? Una resistencia. Eso es mi carga mecánica. Ahora, lo que tiene es, vamos al caso, siempre los casos extremos son buenos. Si yo agarro el rotor de ese motor, agarro el eje y no lo dejo girar al motor. ¿Sí? Lo tengo quieto ahí. ¿En qué se transforma el motor? Y como un transformador. Un transformador. En Con un aire. transformador. Exactamente, en un trafo. Y efectivamente, y si yo lo dejo girar libremente, supónganse que no hay ningún rozamiento, nada, cero rozamiento, cero ideal. ¿A dónde va el rotor ese a girar? ¿A qué velocidad? Sincrónica. Si la velocidad es sincrónica, ¿qué dijimos? ¿Que había corriente en el rotor? No. Si no hay corriente en el rotor, ¿qué circuito me representa una corriente para esta resistencia? ¿Un circuito cómo? Abierto. No está la resistencia esta, ¿no? Para esa condición. Entonces, ¿cómo hacemos una resistencia o cómo modelamos ese torque mecánico para que esa resistencia me represente todas las condiciones de operación? Bueno, alguien se puso a verlo un poquito y dice, ¿y si esta resistencia vale esto? R2' por 1 menos S sobre S, donde S es el deslizamiento. Ahora vamos a definirlo, el deslizamiento. Pero piénsenlo como que S, creo que ya lo saben, pero es la diferencia entre la velocidad sincrónica o la velocidad del estator contra la velocidad del rotor. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Si el rotor está parado, quieto, así, agarrado, ¿cuánto vale S? Vamos a definir S primero. S lo definimos así. S lo definimos como N1 menos N2 sobre N1. Así se define S. Si N2 tengo el rotor agarrado, ¿cuánto vale S? 0. No. Perdón. 1. 1, porque N2 vale 0, ¿no? A rotor bloqueado, ¿sí? Rotor bloqueado, o sea que A2, N2 igual 0. Por lo tanto, S es igual a 1. Y si tengo el rotor libre, básicamente sin rotor, vamos a ponerle libre. ¿Sí? Libre y esto sin deslizamiento, ¿no? Rozamiento, nada. No hay nada. Uy, ¿qué hice? Ahí puse la regla. Sin rozamiento. ¿A dónde va? ¿Cuánto vale el N2? ¿Es igual a qué? 0. Claro, N2 es igual a N1, ¿sí? N2 igual a N1, el deslizamiento vale 0, ¿no? Perfecto. Vamos a ver si representa lo que analizamos, ¿sí? Esta R2 va a ser así, un cursorcito acá que valga esto. Rotor bloqueado. Rotor bloqueado habíamos dicho que cuando el rotor está bloqueado era un transformador esto, ¿sí? Y dijimos que ese vale 1. ¿Cuánto da esto? Esta parte, la carga mecánica, digamos acá. 1 menos 1, 0. Por lo tanto, esto queda abierto. Es un transformador. ¿Sí? Vamos a la otra condición, que es más fácil de ver. Si lo dejamos libre, ¿cuánto vale el deslizamiento? 0. ¿Cuánto vale esta resistencia? ¿Sí? Voy de vuelta, lo dije mal. Vamos de vuelta. Si S vale 1, ¿cuánto vale esta resistencia? 0, ¿no? Si S vale 1, esta componente acá vale 0. ¿No? Si es 0, ¿cuál es la representación del circuito rotor bloqueado? ¿Acá qué hay? ¿Un? Si R vale 0. ¿Cuánto vale esto? Un corto, ¿no? Un cortocircuito. ¿Sí? Sí. Un cortocircuito. O sea, un cortocircuito.
que es exactamente lo que tengo en el motor. Tengo un estator acá, ¿sí? Acá estoy en el dibujito este. Un estator que tengo el rotor bloqueado, que es eso. Digamos, tengo el rotor cortocircuitado, que es eso. Y el rotor está bloqueado. Un transformador en cortocircuito. ¿Sí? Un transformador con el secundario en cortocircuito. Esa es la condición de rotor bloqueado. ¿Sí? Rotor libre, sin deslizamiento, sin ningún rozamiento, perdón. ¿Cuánto vale? S vale 0. Y esto, si S vale 0, ¿cuánto vale esta resistencia? Infinito. O sea, es un circuito abierto. Si es un circuito abierto, está claro que como nosotros con esta resistencia habíamos representado la potencia mecánica, está bien que no haya potencia mecánica. ¿Sí? No hay nada acá, no circula corriente por acá, no hay potencia mecánica. ¿Sí? Si lo que disipa esta resistencia acá es la potencia mecánica, la definimos con la potencia mecánica, si S vale 0, esto es infinito, y si es infinito, no hay forma de que circule corriente. Por lo tanto, el I cuadrado R2 por 1 es menos S sobre S va a ser 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que este modelito que tenemos acá, obviamente para un deslizamiento intermedio, y bueno, va a haber una disipación. ¿Qué es esa disipación? ¿Cuánta corriente, cuánta potencia le estoy entregando al eje? Ahora vamos a ver un poquito la ecuación. ¿Quedó más o menos claro el cuentito? ¿Alguna duda? Sí, o sea, para los casos extremos lo podés pensar como un trafo en cortocircuito o en vacío. Sería. Claro, sí, el de vacío es más difícil de pensar, porque el de vacío, el otro como que es fácil, porque vos lo agarraste al rotor, y es fácil ver que el estator vos lo estás alimentando y tenés adentro una bobina en corto, entonces ya está, el secundario tuyo está en corto. El de vacío es un poquito más difícil de pensar porque está girando el motor, lo que no tenés vos es cupla, digamos, entonces no tenés corriente ahí. ¿Eh? En los dos casos es un transformador, está claro. ¿Eh? Lo que pasa es que el otro como que tiene movimiento, entonces es más difícil, pero sí, es un transformador en vacío, claramente. ¿Eh? Es más, muchas veces hablamos un poco mal y en vez de decirle al ensayo del motor a rotor bloqueado y en vacío, le decimos en cortocircuito y circuito abierto. ¿Eh? Se mezclan los conceptos, está claro. Bueno, esta es la base de la máquina sincrónica. No hay más que esto. Si ustedes saben trabajar con este diagrama, fantástico, no hay mucho más que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las ecuaciones que van a ver, y ustedes las ven por ahí, ya las vieron en los libros, y yo paré la cupla, no, una ecuación larga así, de un montón de términos. ¿Cómo me voy a acordar de eso? Nada. Si uno entiende el circuito, no se tiene que acordar de absolutamente nada. ¿Por qué? Vamos a plantear algunas ecuaciones de esta máquina. Y acá las ecuaciones las voy a plantear con una aproximación. La aproximación es la siguiente. Para todas las ecuaciones que voy a plantear de aquí en adelante, desprecio la rama de magnetización. ¿Sí? Así lo vamos a trabajar. Para lo que es cupla, potencia y demás, es bastante bueno. Si uno se quiere meter a jugar o se pone a jugar con la corriente, es un poquito poco conservador esto. Pero desprecio la rama de magnetización, entonces considero que I0 es despreciable. ¿Sí? Así vamos a plantear el problema. ¿Sí? Vamos a plantear una cosa. ¿Cuánto vale? O sea, acá tenemos B1 con lo que alimentamos. ¿Sí? Acá tenemos, esta sería la tensión acá, ¿no? Sería, vamos a ponerla acá. A esta la podemos llamar E2', ¿sí? Acá tenemos B2, bueno, tenemos todas las caídas. ¿Cómo puedo expresar la corriente I2', que está ahí, en función de B1, con esta condición, con esta asunción de despreciar la rama de magnetización? ¿Cómo puedo expresar el módulo de I2? ¿Lo puedo expresar así? A ver, esto ya saben, B1, ay, perdón, bueno, se primo, pero ahí.
miento. Vamos a hacer una cosa primero, porque me falta un paso. Lo voy a poner así y ahora vemos por qué. Al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es la corriente, básicamente? I2. Y si despreciamos esta rama, el circuito equivalente nos queda, es todo esto en serie, ¿no? Todo esto en serie. Entonces, va a ser la tensión dividido la impedancia, el módulo de la impedancia. ¿Por qué yo puse acá R2 sobre S? Porque miren, ¿qué pasa si yo hago esta cuenta? ¿No? Acá tengo 2 resistencias en el rotor. Y yo hago esto. R2, que sería la resistencia de la bobina del rotor, ¿sí? El cable o la jaula de ardilla, esa que tengo eléctrica ahí, más la potencia mecánica disipada. ¿Sí? La potencia mecánica que le estoy dando al eje. Si yo hago esta cuenta, ¿qué me da esto? Alguien, a ver, usted que está en canchero en matemática, ¿qué me da? ¿Es correcto? Sí, está bien. Bien, R2' sobre S. Esa es la resistencia total del rotor. Entonces, esto es lo que puse yo acá. ¿Ven? La resistencia que tengo acá, toda esta resistencia es R2' sobre S. Acá la puse. ¿Estamos de acuerdo con la corriente? ¿Esa es la corriente? ¿Todos lo ven eso? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Miren que esto se va sumando, se van sumando cosas. Bien. Calculamos la corriente. R2 es... No, R2. Siempre R2. R2 es el rotor para nosotros. ¿Sí? Bien. Todo R2. Profe, en lo que es la teoría, ¿también se maneja esto de despreciar la I0? En lo que son las ecuaciones de las cuplas y todo eso, sí, se desprecia. Después tenés algunos cálculos que son un poco malos. Lo que pasa es que imagínate que si vos metés acá la rama esta, ahora con lo que vamos a ver, esta ecuación te queda ya un poco, muchísimo más compleja, porque vos acá tenés que dividir por el paralelo de cosas. ¿Sí? Entonces le empiezan a agrandar las cosas. Es una, para lo que uno usa, a ver, seamos sinceros, el motor es una máquina que, si bien es eléctrica, está destinada a cuestiones mecánicas. Y la realidad es que no te interesa tanto ser tan fino en la mecánica. O sea, si tenés 18 Nm o 19 o 18,7, más o menos. Viste, en los eléctricos somos más finos en algunas cosas, decir, pero no es lo mismo tener 19 amperes que 19,7, porque y la protección estoy yéndolo al extremo, ¿no? Entonces, no es tan relevante ser tan preciso en general cuando uno va a calcular cuestiones mecánicas. Se puede despreciar y se puede, a ver, ¿qué te estoy diciendo? No es, muchas veces la corriente I0 es el 5% de la corriente nominal. Está ahí. Lo que pasa es que en el motor de la fase es un 1%, listo, la desprecio, un 1%. Ahora, despreciaría 5, 6, 7% y no sé. Ahí es donde está la cuestión. Pero simplifica muchísimo todo el planteo de las ecuaciones. Entonces, es ganancia, en definitiva, matemática. ¿Sí? ¿Se puede hacer con el circuito entero? Tranquilamente. Pero acá lo vamos a plantear así. Bien. Bueno, ya habíamos definido el deslizamiento arriba. Se lo voy a plantear también de vuelta acá, si nos quedan todas las ecuaciones. S es igual a N1 menos N2 sobre N1, ¿sí? Es porcentual el deslizamiento. Y entonces de acá podemos sacar que N2, que siempre nos interesa esto, es N1 por 1 menos S. ¿Sí? Es trabajar un poquito con esa ecuación. Iba a consultar algo y no me acuerdo. No. ¿Entre qué rango está el deslizamiento? ¿De cuánto a cuánto puede ir un deslizamiento? Lo vimos antes. 0 y 1. 0 y 1. Deslizamientos son siempre entre 0 y 1. Siempre en ese rango. ¿Sí? Perfecto. Bien.
al menos funcionando con motor, ¿no? Después por generador va de -1, pero bueno, listo. Perfecto. Bueno, vamos a plantear los juegos de potencias. A ver, en el motor, los juegos de potencias. ¿Cuál es la potencia? ¿Cómo ustedes expresarían lo que es la potencia mecánica? O sea, la potencia mecánica la definimos como la potencia que le entregamos desde la parte eléctrica al eje. ¿Qué potencias están involucradas ahí en la potencia mecánica para ustedes? ¿Cuáles son las potencias que tengo que vencer o que tengo que proporcionar yo al eje? Tenés roces. Bien, esa es una, ¿sí? Todo lo que es rozamiento, ventilación y demás, ¿no? Eso es todo algo que le tengo que dar al eje, porque si no, listo. A eso le vamos a llamar potencia de rozamiento, por ejemplo. La más importante, ¿cuál es? Que le tengo que dar mecánicamente. La potencia útil. La útil, claramente, es lo que tengo que mover, ¿no? Es la potencia en el eje. ¿Sí? La potencia en el eje, efectivamente. Potencia de rozamiento, potencia en el eje, y bueno, se le pueden poner alguna potencia adicional acá o algo que esté por fuera, no sé. Pero eso es básicamente lo que se define como potencia mecánica. ¿Sí? Todo esto. La útil, efectivamente, es esta. ¿Sí? Las otras son pérdidas. Pero al eje se lo tengo que dar, porque si no el eje no gira. Perfecto. ¿Y cómo la habíamos representada? La potencia eléctricamente, ¿cómo habíamos dicho dónde la representábamos? Como la disipación de esa resistencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, acuérdense que la potencia, nosotros ahí tenemos el diagrama fasorial, el diagrama del circuito por fase. Entonces, ¿cómo definimos la potencia mecánica? La vamos a definir como M, ¿sí? Número de fase, 3 para el caso que hacemos nosotros, por ¿qué? I'2 al cuadrado por R'2 por 1 menos S sobre S. ¿Sí? Esa es la potencia que transfiere el motor desde la parte eléctrica a la parte mecánica. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Estamos en la parte mecánica, nos metemos dentro del motor. ¿Qué otra potencia tenemos en el rotor? Miren el circuito acá. Ya esta la sacamos, le dijimos potencia mecánica. Y cuadrado R2 por 1 menos S sobre S. ¿Qué otra potencia tengo? Disipo en el rotor. Vas a tener pérdida Joule en la bobina. Efectivamente. En la bobina del rotor. Nos quedamos en el rotor. Entonces la otra potencia en el rotor es la potencia Joule. ¿Cómo la definimos la potencia Joule? Como M por I'2 al cuadrado por R'2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces con esto, esas son las dos potencias que tiene que disipar el rotor. Yo puedo calcular lo que vamos a llamarle P2, que es la potencia transferida al rotor, que le llaman, muchos libros la llaman potencia de entrehierro, ¿sí? Porque es lo que viene al rotor, lo que le estamos dando al rotor. ¿Sí? La desmagnetización la meten como que la asocian al estator, es lo que le meto al rotor. ¿Sí? ¿Y cómo la definimos esta? Como la potencia mecánica más la potencia Joule. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y cuánto da esto? A ver, si ustedes hacen esto más esto y calculan un poco, ¿qué les va a dar? Les va a dar lo siguiente. M por R'2 sobre S por I. Vamos a hacerlo igual que antes. De la primera la I. ¿Sí? Si ustedes suman estas dos y hacen la cuestión, lo que hicimos antes, básicamente, les da esto. Y esto, ¿se acuerdan que es lo que dijimos que podíamos hacer acá, no?
Es toda la potencia que va al rotor. ¿Dónde está toda la potencia del rotor? Acá. Y esto tiene una parte Joule y una parte mecánica. ¿Ven que no se tienen que acordar de nada? No, ¿cuál era la potencia que se transfería al eje? No, porque era sobre DC. No importa. Si ustedes se acuerdan del circuito equivalente, la mecánica saben cuál es. Pongan las disipaciones, sumen, resten, hagan lo que quieran en función de lo que lo pueden hacer tranquilamente por un balance de potencia y tienen la potencia que quieran. La mecánica, la Joule o la que se transfiere al rotor. ¿De acuerdo? Fíjense que cuanto más grande es el deslizamiento, ¿cómo es la potencia del rotor? Más chica. Más chica. Eso lo vamos a ver después, más adelante. Bien. Listo. ¿Está claro el balance de potencia? Eso es lo que son potencias súper importantes, porque uno puede decir, bueno, ¿cuánto vale la potencia en el eje? Ok, si puedo sacar la potencia mecánica, puedo calcular cuánto vale la potencia en el eje si tengo los rozamientos. Se los resto y se acabó. Entonces son potencias que son normalmente calculables. Vamos a la cupla. Porque ya tenemos potencia, vamos a cupla. ¿Cuál es la diferencia entre la cupla y la potencia? ¿Cómo defino la cupla? Vamos a ponerle en Newton metro. ¿Cómo la defino? Física. ¿Cómo se define una cupla? Potencia sobre velocidad. Muy bien. ¿Qué potencia? Para definir la cupla, obviamente la cupla, lo que me interesa es la cupla en el eje, ¿no? ¿Qué potencia? El eje. ¿En el eje? ¿Cuál es la cupla que tiene que tenemos que darle al eje, digamos, al motor? O sea, la potencia mecánica sería. Claro, es la potencia mecánica, porque si yo le doy el útil en el eje, se me va a empezar a frenar el motor porque no estoy, hay una cupla del rozamiento que no estoy. Exactamente, la potencia mecánica. ¿Sobre qué velocidad? Para hacerlo derecho. El rotor. La del rotor. Muy bien. ¿Sí? Vamos a ponerla así para no confundir. Esto es la velocidad del rotor en radianes por segundo. ¿Sí? Esa es la definición física. Bueno, entonces, si yo lo quiero expresar en función de N2, que N2 era la velocidad del rotor en radianes por segundo, hay un pasaje de unidad ahí nomás, ¿sí? La podemos expresar como 2pi por N2. ¿De acuerdo? Pasé de radianes por segundo radianes por segundo a RPS. ¿Sí? Esta está en RPS. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a plantear la ecuación. P mecánica la teníamos de arriba. Era M por I. Bueno, voy a hacerlo distinto. 1 sobre 2pi N2 por la potencia mecánica, que es, o vamos a poner M acá, por I, por I, 2' al cuadrado, por R', 2, por 1 menos S sobre S. ¿Todos de acuerdo ahí? Pero como la velocidad de N2 por ahí es medio complicada de conseguir, digamos, pues no es la sincrónica, la que siempre conozco generalmente, la sincrónica, voy a expresar N2 en función de N1. ¿Y qué es N2 en función de N1? Es 2pi por, ¿se acuerdan de esto? Acá, N1 por 1 menos S. ¿Sí? Lo puedo expresar como N1 por 1 menos S. Y sigo igual, por I' 2 al cuadrado, por R'2, hay 2, por 1 menos S sobre S. ¿Sí? ¿Puedo simplificar acá? Simplifico. 1 menos S, 1 menos S. Y me queda esta ecuación. Voy a hacer dos pasos en uno, ¿no? Acá. Para no hacer tanto y llegar al final de la pantalla. M sobre 2pi N1. Y acá lo que voy a poner es lo siguiente. Voy a reemplazar la corriente por esta corriente que habíamos puesto acá. ¿Sí? Entonces esto me da B1 cuadrado, porque al cuadrado la corriente, ¿no? B1 cuadrado sobre R1 más R2
sobre S al cuadrado más x1 más x2' al cuadrado, ¿sí? Por R'2 sobre S. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que esta ecuación que parece gigantesca, es decir, ¿cómo me voy a acordar de esto en el parcial para calcular la cupla? No es tan complicado de acordarse. Un par de pasitos. Hay que acordarse de la potencia mecánica, de cuánto vale la corriente, que la pueden ver en el circuito y la plantean. Sin acordarse absolutamente nada. Hay cosa interesante acá, ¿sí? Que ver. ¿De qué depende la cupla del motor? Primero, acá, fuertemente. ¿De qué depende la cupla del motor? De la tensión de línea al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bajarle la tensión de línea al motor es bajarle el cuadrado de la cupla. Después, otra cosa que vemos ahí es que de alguna forma, obviamente, la cupla depende del deslizamiento. Pero, ¿de qué otra cosa depende? Fíjense que la cupla depende de R2. ¿Sí? Arriba, más allá de que también está abajo, pero arriba depende de R2 también. Es directamente proporcional a la resistencia del rotor. Bueno, si ustedes plotean esta curva en función del deslizamiento, la ponen en una calculadora gráfica o en el Excel y dicen, bueno, a ver, hacer la paramétrica en función de S, y lo hacen variar S, ¿qué curva obtienen? ¿La curva qué? ¿Qué curva obtiene? No, como recta, no. Lejos de una recta, Franco. La curva cupla, deslizamiento. ¿Sí? ¿Cómo es la curva cupla deslizamiento de los motores? Tiene esta forma. En general, ¿no? Esa es la curva cupla velocidad, que se le llama muchas veces, de los motores asincrónicos. ¿Sí? La curva cupla velocidad tiene algunos puntos que son bien característicos. Y acá les voy a preguntar porque cuando la cupla es cero en el motor. Cuando la velocidad de los campos, ¿cómo son? Cuando no hay cupla en el eje, básicamente. Velocidad igual cero. No, velocidad igual cero no. Velocidad igual cero es tener el rotor quieto así. Agarrarlo con la mano a ver si no hay cupla. A ver si lo puedes tener quieto. Hay un montón de cupla. ¿Tensión igual cero? No, no. Bueno, tensión igual cero está parado el motor, sí, pero ya sé. Ahí no hay cupla, claramente. Pero no, no. Digo, con tensión de la red, ¿cuándo no hay cupla? Cuando el deslizamiento, ¿cuánto vale? Como sea cero. ¿Cuándo no hay cupla? Acuérdense que cuando los campos están superpuestos uno con otro a la misma velocidad no hay cupla. Eso es lo que dijimos antes. ¿Sí? O sea, cuando N1 igual a N2, cuando N1 igual a N2, acá, cuando en esta ecuación arriba, el deslizamiento es cero. ¿Dónde en esta gráfica que dibujé yo no hay cupla? Acá, ¿no? Acá no hay cupla. Este es el punto de deslizamiento igual cero. ¿Sí? Eso ahí no es tan fácil verlo en la ecuación de la cupla, ¿no? Porque va. Sí, es fácil de ver. Va. En la ecuación ahí. Es difícil porque hay límites ahí. Porque este punto no es un punto estable nunca. Sí, el que es fácil de ver es este. ¿Cómo se llama esta cupla? Arranque. De arranque. Muy bien. Esa es la cupla de arranque. ¿Cuánto vale el deslizamiento en el arranque? Acá. ¿Cuánto vale el deslizamiento? Y es máximo. Es igual 1. Claro, es igual 1, exactamente. Entonces está al revés el eje. Empieza en 1, termina en 0. Ojo con eso. Pero efectivamente, y la cupla del arranque sí es fácil de ver.
Porque acá, fíjate, ¿cuánto da la cupla en el arranque? ¿Cuánto vale la cupla de arranque? Y con cupla de arranque, S es igual a 1. Entonces, va a ser la cupla volada en 1. ¿Qué va a ser esto? M sobre 2pi por N1 por B1 al cuadrado sobre R1 más R2' al cuadrado más X1 más X2' por R2'. ¿Sí? Entonces, esa es la cupla de arranque, ¿sí? Y fíjense que la cupla de arranque es qué interesante. Hay algo muy, muy interesante en la cupla de arranque, que acá tenemos R2 arriba, ¿sí? Tenemos R2 arriba y eso hace que con R2, tocando R2, podamos modificar la cupla de arranque del motor. Lo cual, en un rotor bobinado es súper interesante, y se hace. Ahí el R2 de abajo es menos preponderante, digamos. Es menos preponderante, exactamente. Si vos haces el balance de las cuplas de arranque, termina pesando mucho más que directamente proporcional. Sí, efectivamente. No es tan directo, digamos, no es que, o sea, ojalá no estuviese, no sé si ojalá, pero digo, si no estuviese sería mucho más, pero sí hay un balance ahí. Digo, tocando R2 podés tocar fácilmente la cupla de arranque. Después tenés que ver cuánto lo tenés que tocar para llevarlo al valor que vos querés. Pero también podemos calcular la corriente de arranque del motor. ¿Sí? La corriente de arranque del motor también se da cuando S igual a 1. ¿Y cuánto vale la corriente del motor? Y esto, ¿no? Vale P1 sobre R1 más R2' más X1 más X2'. ¿Sí? Esto es lo que vale la corriente de arranque, ¿no? Perdón, acá me faltó cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que... raíz cuadrada. No lo puse, pero esto es raíz cuadrada. ¿Sí? Ese es el módulo de la corriente de arranque. ¿Qué es lo único que limita la corriente de arranque? Si ustedes ven esa ecuación. Resistencia Claro, la resistencia y reactancia, toda la parte eléctrica del motor. Por eso ustedes seguramente lo escucharon ya, cuando ustedes dan arranque a un motor, ¿cómo es la corriente que consume? es alta. Alta, porque lo único que lo está limitando es la parte eléctrica. ¿Se acuerdan que es un transformador en cortocircuito? El motor cuando arranca. Entonces, para eso está el método estrella-triángulo, resistencia en el rotor y todos los métodos de arranque para ver si podemos de alguna forma bajar esa corriente. ¿A costa de qué vamos a bajar la corriente? Y probablemente afectemos la cupla. Porque una cosa que me pueden decir, ¿y por qué no lo arrancamos a tensión reducida el motor? ¿No? Porque si arranco a tensión reducida, sabiendo que los parámetros no los puedo tocar, lo arranco a tensión reducida. Ok, lo arranco a tensión reducida. ¿Qué pasa con la cupla si bajo la tensión? Que baja. Baja, al cuadrado baja encima. Entonces, si yo lo arranco a tensión reducida, esta cupla de arranque que normalmente la tengo acá, por ahí me viene acá. Y si yo tengo la carga acá, ¿quién lo arranca ese motor? Nadie. ¿Sí? Entonces hay que hacer balance. Cuando uno arranca un estrella triángulo, bueno, fíjate que está bien, vas a bajar la corriente de arranque porque le estás poniendo raíz de 3 veces menos a la tensión, pero ojo que la cupla de arranque te siga dando. Por eso, no sé, ¿ustedes hicieron escuela técnica alguno? ¿Alguno le tocó un torno de los viejos que tenían motores trifásicos? ¿Sí? Ahí está Franco, de mi época, Franco. El profesor, al menos acá en mi escuela, en mi secundaria, el profesor te decía, no se les ocurra arrancar el motor con la herramienta sobre la pieza. O sea, haciéndole fuerza. ¿Por qué? Porque si encima que lo voy a arrancar con tensión reducida para que le estoy poniendo una cupla en el eje, lo vamos a complicar, digamos, ¿no? Lo podemos quemar el motor, básicamente. Porque lo vamos a dejar rotor bloqueado, no va a arrancar nunca. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que tenemos corriente de arranque, corriente de arranque, y hay otro punto acá muy interesante que es este. Claro, exactamente. Estos francos, los chicos estos que arrancaron con electrónica de potencia ahí con el variador de velocidad que arranca fácil. Lo estamos cargando ustedes los jóvenes. Bueno, tenemos otro punto muy interesante que es la copla máxima. Y ustedes son expertos en calcular máximo. ¿Cómo se calcula el máximo de una ecuación?
y derivá y Muy bien. Exacto. La cúpula máxima se obtiene derivando la ecuación de la cúpula respecto al deslizamiento, igualándola a cero. Obviamente no vamos a hacer esto, pero, y tampoco esta se la van a tener que acordar medio de memoria, pero si ustedes hacen eso, la cúpula máxima, ¿sí?, les da lo siguiente. M sobre 2pi n1, eso lo mantenemos siempre, por b1 al cuadrado sobre, espero no equivocarme, 2 R1 más la raíz de R1 al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que vale la cúpula máxima. ¿Qué notan de la cúpula máxima? Esta es ya más difícil, esta es medio que hay que acordarse, porque si no, no se van a poner a derivar en el medio parcial. ¿Qué notan de la cúpula máxima? ¿De qué no depende la cúpula máxima? De la R2. De R2, no depende de R2, exactamente. No depende de R2. Pero si ustedes calculan, porque obviamente esta cúpula máxima se da a un deslizamiento de cúpula máxima, ¿sí? ¿Cuál es el deslizamiento? Este sería... Ay, horrible. Este sería el deslizamiento que se da a cúpula máxima, ¿sí? Si ustedes, eso sale de la derivada también, eso da lo siguiente. R2' sobre la raíz de R1 al cuadrado más X1 más X2' al cuadrado. ¿Sí? ¿De qué el deslizamiento al cual se da la cúpula máxima? Fíjense que sí depende de R2. Entonces, lo que te mueve R2 es dónde se da, pero el valor máximo no te lo cambia. Eso es interesante para manejarlo el motor, ¿no? Para poder ver, decir, bueno, ¿qué deslizamiento querés la cúpula máxima? Lo podés manejar con R2. R2 es una variable que se puede manejar en rotores bobinados, por ejemplo. Por eso es el R1 y el X1 y el X2 no hay forma de tocarlo eléctricamente, son parámetros constructivos. El R2 es un valor que se puede modificar, por eso le estoy dando hincapié que miren cómo cambian las ecuaciones en función de R2. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Ese deslizamiento de cúpula máxima depende de R2, proporcionalmente a R2, a dónde se da. Y una más, ¿dónde opera normalmente un motor? Te lo ponen a girar el motor y le ponen una cúpula, ¿dónde opera? En condiciones nominales. Sí, ¿dónde están las condiciones? ¿En qué deslizamiento opera eso? ¿En qué parte de esta curva? ¿En cualquier lado? ¿Solo en una parte? ¿Solo a la izquierda D? ¿Solo a la derecha D? Yo creería que entre el S igual 1 y S máximo. ¿Acá? ¿Esta zona? ¿Sí? ¿O esta zona? No, ahí espera. En esta, ¿no? Sí, sí. En esta, efectivamente. A ver, lo pueden pensar de varias formas esto. Supónganse que están acá, operando acá. ¿Sí? Y ustedes aumentan la cúpula. ¿Sí? Se aumentan, vamos a hacerlo de este lado. Ustedes están operando en este lado, ¿no? ¿Cómo está cerca de el sincronismo, ¿no? Lo cual tiene sentido. Si vos te vas de la cúpula máxima por acá, ya estamos en valores bastante lejos del sincronismo. ¿Qué quiere decir valores bastante lejos del sincronismo? Y que los campos están muy abiertos entre sí. ¿Sí? Uno lo está siguiendo al otro más lento, digamos, y por lo tanto la interacción que hay es más inestable, claramente, que si están cerquita los dos campos de la cúpula. Eso es una forma de pensarlo. La otra forma de pensarla es, ustedes están operando acá, ¿sí? En este punto. Ahí. Y supónganse que subo la cúpula, ¿sí? Entonces estaba en esta cúpula, no quiero asociar mucho gráfico, me voy a esta cúpula. ¿Qué hace el deslizamiento ahí, en este punto? Disminuye. O sea, me estoy acercando más a la velocidad de sincronismo. Y cuando nos acercamos cuando el sincronismo era, la cúpula en el eje era 0, ¿cuánto valía el sincronismo?
Cuando la cupla en el eje era 0, ¿cuánto valía el deslizamiento? 0. 1. No, Perdón, 0, 0. 0. Cuando la cupla en el eje es 0, cuando no tenemos rozamiento nada, entonces, ¿tiene sentido físico que yo le estoy aumentando la cupla y estoy bajando el deslizamiento? No. Entonces, esta zona del motor es una zona inestable. No se puede quedar nunca operando acá. ¿Qué hace el motor si va acá? Se va y se para. Se va al arranque, a la condición de rotor bloqueado. No sé si le habrá pasado alguna vez que ustedes están con un motor, a lo mejor no les pasó con un trifásico, digamos, nunca le tocó, pero con algún motorcito que tiene más o menos principio de funcionamiento, piénsenlo así. Ustedes le agarran el eje, ¿sí? Y le van poniendo más carga, más carga, más carga. En algún momento se para y se queda ahí. Y con la tensión. ¿Por qué? Porque se pasó, digamos, de esta zona. Lo veníamos cuando está. Fíjense que en esta zona sí tiene sentido. Porque, ¿qué pasa? Yo aumento carga y me voy para un deslizamiento más grande. Si aumento el deslizamiento, aumenta la cupla. Entonces, me voy, llegué acá. Cuando le quisiste aumentar más el deslizamiento bajó. Digamos, la cupla bajó. Y vos le quisiste dar más cupla. Es inestable. ¿Qué hace el motor? Truc, se va acá. Y se queda, hay un problemón eso, porque te queda a rotor bloqueado, o sea, en condiciones de arranque con tensión nominal. Porque vos venías operando. ¿Sí? Y el pase de este punto a este punto es instantáneo. No es que te dice el motor, mira, me voy frenando, de a poquito voy. Cuando estás acá y te pasaste un poquito la cupla, el motor hace así y se va acá. Instantáneamente casi. Y ahí rápido actuar porque tenemos un rotor bloqueado a tensión nominal. Algo que no es factible para casi ninguna máquina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de ahí? Bueno, ¿cuánto es un deslizamiento más o menos típico de un motor? ¿Qué valor tiene de deslizamiento? 0,1. ¿0,1 qué? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Pero 0,1 por ciento? ¿Qué sería? No, o sea, No, digo, el valor el deslizamiento se mueve entre 0 y 1. ¿Dónde operan ¿En qué deslizamiento operan normalmente? ¿En qué rango de deslizamiento operan normalmente los motores? Esa es la pregunta, bien hecha. me suena de haber escuchado que es un 2%, una cosa así. Bien. 2%, ¿sí? Entre 2 y 4%, ¿sí? Que es esta región acá, ¿sí? Acá están más o menos los puntos de operaciones nominales del motor. ¿Por qué? Más allá no tengo cupla, más abajo. Y más arriba estoy más allá de que aumentan las pérdidas y demás, estoy en el problema de que si tengo algún escalón de cupla, me lo lleve a esta zona, me lo pase para este lado y se me pare el motor. Entonces, los motores se mueven acá, ¿sí? Pero efectivamente, los deslizamientos típicos de los motores, más o menos, aproximadamente, a ver, si se encuentra un motor de un 5% también vale, están entre el 2% y el 4%. Para condiciones nominales, ¿no? ¿Sí? Esto es condiciones nominales. Digo, esto es una linda forma de verificar cuánto les dan los cálculos, ¿no? ¿Estamos, muchachos? ¿Quedó claro? Bueno, ¿qué les cuento? Esto que vimos acá, alguna cosita más para un lado, otra más para otro, es todo lo que se usa en todos los problemas de máquina sincrónica. No hay mucho más. Es entender esto. ¿Sí? Si ustedes tienen claro esto, que parte desde el transformador, que con el circuito equivalente, de dónde salen las ecuaciones de potencia, de dónde salen las ecuaciones de cupla, de dónde están los deslizamientos y todo, no necesitan más nada para resolverlo. Entonces, esta es toda la teoría. Fíjense que no hay nada muy complejo de entender, no hay nada gráfico que nos complique la vida, curva de saturación y demás, pero es súper interesante los resultados que podemos obtener sobre motores en esto. Entonces, bueno, yo ahora los voy a dejar ya para que descansen un rato y tengan suerte en el parcial de electrónica, éxito más que suerte, pero esto que estamos viendo acá es la base de todos los problemas de sincrónica. ¿Qué quiero decir? Si ustedes entendieron esto, agarran cualquier problema de la guía y para un lado o para el otro lo van a poder resolver. Obviamente vamos a hacerlo juntos, ¿no? La semana que viene vamos a hacer alguno, el sábado que viene vamos a hacer otros, pero vamos a tener otra... no hay mucho más que ver que esto. Así que la semana que viene lo vamos a empezar a aplicar. Sí, Franco, te escucho.
¿Está escribiendo? ¿Era sobre esto, Franco? ¿O no? No sé si me he preguntado sobre esto. Decime si me está escribiendo, espero. Cuando se van... Ah, listo, dale, perfecto. Dale, perfecto, Franco. Ahí lo hacemos, ahí para el parcial. Bueno, Dante, Renzo, no quiero darles más, les pensaba dar algunos ejercicios, un par de ejercicios ahora, pero me parece que podemos arrancar la semana que viene. Hoy no tiene sentido, están con dos cosas mucho más prioritarias que esto, pero quería darle esta introducción y que les queden planteadas acá básicamente toda la introducción. Y capaz que me olvidé de alguna, que la vamos a ir viendo, pero sale todo de acá. Esta es la base teórica.